Arratsaldeko 6 beraz, gaurko osoko bilkurari, hasiera emango dotzagu. No sin antes recordar que si alguien de los presentes necesitara para su traducción, esto se encuentra en la puerta en consistorio. Bueno, beste barik orduan, lengoko puntuari ekin gotzagu, eutxen gotzagu. Bat, egoki bada, 2019ko urtarrilaren 31an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Gabi. Bai. Azori bai? Sí. EH Bilduk? Ados. SEek? Sí. EAJak? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2019ko urtarrilaren 17tik otsailaren 17 arte egindako dekretuen barri emotea. Ez daki honen gainean, zerbait dauan? Venga, beraz, hurrengo puntura. 3. 2018ko laugarren hiruhilekoan hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Honi buruz, zer esanik? Hurrengo puntua orduan mesedez. 4. Udalerriaren ondasun eta eskubideen 2018ko inventarioaren zuzenketa onestea. Bai, Pepe? Sí. Basuri baik? Sí. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 5. 2019ko prezio publikoen ordenantzan akats materiala zuzentzea. Suposatzen ez dauela zertan zebez buskatu beharrik, ez da honen berri motea, okeres banau? Sapo unanimidad. No, hay que votar, señoría. Hay que votar, parkatu. Pepe? Abstención. Basuri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 6. EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, CEPES lurzoruaren erakunde publikoak Basauriko udalari egindako proposamena Baskoniako lurrak eskuratzeko. Egi proposetzaiek zeo zer azaldu edo zabaldu gura daian? Bai askar, ze guztiok irakurri genuen komunikabidetan, zelan Baskoniako lursaia 16 milioi euroren truke erostea eskatu zion CEPES lurzoruaren entitate publikoak Basauriko udalari. Eta, horren arira, gu argi daukagu, CEPESek ezin duela Basauriko hirigintza eredua erabaki, horri dagokio basauritarrei, guk erabakitzen dugu, eta CEPESek ez da inorura inposatzeko, udalerriaren interes publikoa eta soziala ezin da, mantendu behar da, eta ez beraien interes ekonomikoa, eta, eskatzen duguna da, arduraz jokatzea hori kontutan izan da. Garbi daukagu Basaurik ez dituela behar CEPESek eta PSek 2009 urtean sinatutako hitzarmenean adostutako 1.300 etxe bizitza horiek, hori dira garai guztiz pasatuta, guk uste dugu zan oker egindako jokaldi bat, higiezinen burbuiaren gatik harira puztutako prezio horiek lursaia erosterakoan, eta orain guztiz, ez dala zilegi Basaurren gainean zama hori jartzea. CEPES entitate publikoa izanik, ez litzateke soilik irizpide eta interes ekonomikoen bidetik gidatu behar, herriaren interesen kontra doazen mota honetako jokabide gehiagorik ezin ditu onartu Basaurik. Horrezegatik proposamen bat luzatu dugu, lursail horretarako, eta da etxe bizitza kopuraren murriztea, hori ja, hor mailaren gainean dago, eta jarduera ekonomika eta industriari lekua utzi. Beraz, aurkezten dugu mozio hau eskatzen Basauriko udalak, CEPES enpresa entitate publikoari eta estatuko sustapen ministeritzari Baskoniako lurzoruak udal erakundeari lagatzea.
Cierto. Pepe. Bueno, es una moción que yo, sinceramente, cuando la recibí, pues no sabía muy bien por dónde cogerla, ¿no? Porque, claro, hemos conocido a través de la prensa la propuesta realizada por la entidad pública de suelo SEPES. Yo quiero recordar que un plan general tiene fases, empezando por la de avance. Ya en la de avance, pues SEPES presentó una alegación en la cual pues comentaba, decía, señores, yo tengo un convenio firmado por entre 1.300 y 1.000 viviendas de protección oficial, públicas. Fase de avance en la cual pues casi todas las fuerzas políticas presentamos algún tipo de alegación o más o menos dimos nuestro parecer sobre el futuro urbanístico del municipio, aquel el cual nos gustaría más. Pero bueno, al final no te puede gustar todo porque se trata de buscar consensos y puntos de encuentro. Ya entonces ya la SEPES dijo que hombre, es más, en aquella propuesta el ayuntamiento llegaba a proponer, creo que eran entre 12, 100 y 200 como máximo. Es normal que la SEPES diga, oiga, si es que yo tengo un convenio firmado por 1.000 y 1.300 viviendas, que lo compren en el 2009, y yo no acabo de entender muy bien cuando se habla de afán especulativo o burbuja inmobiliaria, porque eso es de una fase anterior. Esto se compra con el plan de Zapatero, con un plan E que va dirigido pues un poco a desarrollar la vivienda pública y social en alguna serie de municipios en toda España, y Basauri es un poco una privilegiada en ese sentido, pues porque en un municipio que estaba carente de vivienda, pues se le da la oportunidad de desarrollar otro ámbito, el cual podía ser coetáneo o contemporáneo, pues con Azbarren, Sarratu, donde los cuales pues han tenido buen fin, y hoy en día Basauri es un municipio pues que puede presumir de vivienda de VPO. Luego, en la fase de aprobación inicial, pues también hubo una alegación que la hemos tenido todos a nuestra disposición y en la cual, pues todos, sin necesidad de leer lo que decía la prensa, pues teníamos conocimiento de lo que iba a decir la SEPES, que no tiene, que no va más allá del sentido común, que es lo que decía previamente, ¿no? Entonces, pues no acabo de entender muy bien ese concepto, ¿no? Lo que dice la SEPES es, pues que tuvo un coste esa compra de suelos y, bueno, y no busca una rentabilidad. Es que la administración pública no puede perder dinero o vender algo por debajo del coste. Entonces, al final no es que sea rentable o no, es que tiene un valor y ese es el que tiene, aparte de otros valores que puede tener, pues como descontaminación, tal. O sea, que incluso pueda ser más dinero que este. Luego, aquí se dice en esta moción, el modelo urbanístico de Basauri lo decidimos los y los basauriarras. Bueno, este convenio en su día pasó por pleno y se aprobó. Yo me imagino que aquellos también serían basauriarras. Quiero pensar. La SEPES impone su propio modelo, debe actuar con responsabilidad, colocando el interés público y social del municipio. Hombre, la SEPES es una sociedad estatal pública y lo que tiende es a eso, a comprar suelos que nadie quería, pues para poder desarrollar ámbitos urbanísticos dirigidos a la vivienda protegida, como también compra suelos industriales en aquellas zonas que hay que desarrollar económicamente, pues para poder implantar empresas y que generen riqueza y dinero. Entonces compró un suelo que era difícil de gestionar. Luego ya lo que es más llamativo es un poco la propuesta de Bildu, ¿no? Proponemos rebajar el número de viviendas. ¿De cuántas? O sea, 1, 2, 3, 5, 25. Dejar espacio para actividad económica industrial. Yo preguntaría qué tipo de uso. Terciario, industrial compatible con residencial. O sea, yo creo que hay que definir un poco más. Tampoco entiendo muy bien si esto, porque Bildu, por ejemplo, esto, así como el resto de partidos políticos, lo que decía antes, ¿no? Mostramos un poco nuestra idea de municipio, más o menos acertado o no. Claro, yo a Bildu no le he oído decir nada de las SEPES hasta ahora. Ni en fase de alegación. Yo puedo entender que Bildu en su día hubiera presentado una alegación, pero me da la sensación de que como no lo hizo, ahora de forma extemporánea y seguramente vulnerando el derecho de otros ciudadanos, es como si ahora de repente pues todos los ciudadanos o el resto de fuerzas políticas traemos aquí una idea de municipio que hemos tenido nuestra oportunidad de defenderlo o de proponerlo en el periodo tanto de sugerencias como de alegaciones. Entonces, yo pues digo que no entendía muy bien esta moción, que no sé si es una alegación extemporánea o no tengo ni idea. No tengo ni idea. Al final,
Pues, bueno, yo está claro que el voto que manifiesto es contrario y, sobre todo, pues cuando ya aquí en este municipio tenemos experiencia de lo que supone pedir que nos regalen las cosas. Porque ya se pidió con los suelos de Bilbao Ría 2000. Entonces, bueno, al final nos costaron algo de dinero. Yo lo he comentado varias veces, que a mí me parece en excesivo 1.000, 1.300. Yo lo he dicho. ¿Cuál sería el número razonable? Pues yo entiendo que hay que sentarse con las EPEs, sobre todo porque al final este ámbito es el futuro ámbito urbanístico del municipio. Y yo creo que hay que intentar sentar unas bases para que algo sea viable. Entonces, hay que clavar muy bien el número, porque no se les pueden ofrecer 12, como se ofrecían alguna alternativa del avance, pero igual tampoco 1.000. Entonces, en ese abanico de posibilidades habrá que buscar algo que sea rentable. Tenemos buenos técnicos municipales, tenemos gente que conoce mucho de la materia, y yo creo que había que hacer una propuesta razonable, pero con el fin de que tenga viabilidad, porque ese suelo, si se deja la propuesta actual como está, pues es un suelo que va a quedar marchito y yermo eternamente, y va a condenar a un barrio como Larrazábal, que va a seguir en un bucle de degradación y no va a haber un Basauri del mañana. A mí este tipo de propuestas no me convence, igual, y también cuando tienen más de aire que de realidad. Entonces, bueno, mi voto va a ser que no. Tanto. Basauri Bike. Sí, bueno, centrándonos en la moción que nos atañe, nos parece que el problema que se nos plantea con los terrenos del SEPES tiene mucho más calado que realizar una simple petición de cesión. Creo que tenemos que tener un mínimo de rigor, porque estamos hablando que una entidad pública realizó una inversión con dinero público en un terreno del municipio en aras de un convenio firmado con este ayuntamiento de Basauri. Recordamos, ya que parece que tenemos en ocasiones escasa memoria, que con un convenio vigente este ayuntamiento pierde un juicio con Bilbao Ría 2000 por 100.000 euros, y finalmente este ayuntamiento acaba abonando 1.400.000 euros más que se suman al total de los 4,5 millones que había que abonar a Bilbao Ría 2000. Por lo tanto, no queremos que sea la mejor idea acabar de nuevo en los tribunales, que es donde acabaremos con el planteamiento que se nos trae hoy. Sin duda compartimos que la cesión sería muy positiva para Basauri, pero entonces nos toca poner los pies en el suelo y volver al mundo real. Y vemos que en un contexto muy similar, en el mundo real, para la realización del Plan Especial San Fausto, Bidebieta y Pozo Cueche, ese plan que EH Bildu ha aprobado, nos hemos tenido que despojar de casi 5 millones de euros para la compra de la playa de vías de Pozo Cueche a otra entidad pública, casi 5 millones, a ADIF en este caso. Esa es la realidad. Aquí nadie regala nada. Eso está claro. Recordamos que una operación en la zona de la Baskonia generaría una mejora del entorno ya muy deteriorado de Larrazábal, por lo que pedimos máxima seriedad cuando estamos jugando con el bienestar de vecinos y vecinas de nuestro municipio. Parece que para unas zonas no nos importa despojarnos del dinero de este ayuntamiento, y cuando se trata de zonas colindantes más degradadas del municipio, entonces sí. Ahí no hace falta inversión municipal. Y pedimos lo imposible. Y nos da igual que pedir lo imposible paralice la actuación en una zona que lo necesita, un barrio donde los vecinos y las vecinas han venido de manera reiterada a este pleno a pedir soluciones de mejora. Y si nosotros aprobamos o nos abstenemos en esta moción, eso implica que tal vez estemos obligando al equipo de gobierno a romper cualquier vía de diálogo o cualquier negociación posible con las EPEs. Estamos obligando al equipo de gobierno a paralizar cualquier proceso urbanístico que mejore la vida de los vecinos y vecinas de Larrazábal. A nosotros nos encantaría esa cesión, pero somos realistas y sabemos que no se va a dar, y sobre todo tenemos en cuenta la situación de los vecinos y vecinas de Larrazábal. Por lo tanto, creemos que hay que llegar a un acuerdo y no agotar las vías de diálogo, como está proponiendo aquí, a nuestro modo de ver, de una manera partidista EH Bildu, y para ello hemos trasladado nuestra posición a los parlamentarios de Podemos en el Congreso, para intentar buscar soluciones reales desde las distintas cámaras donde tenemos representación. La solución que presentáis hoy es la de vamos a poner dinamita a ver si explota cualquier puente de diálogo con las EPEs. ¿Por qué? No sabemos si será por un puñado de votos, por un titular en prensa. La verdad que no lo entendemos. Por lo tanto, nos vemos obligados a votar en contra. EH Bildu. Igual agortzen dugu eta gero zuen zera. No. Bai, Marina, PSE.
Para poder hablar con propiedad de la moción que hoy nos ha traído EH Bildu, consideramos absolutamente necesario hacer un relato preciso, riguroso y con datos del recorrido que los terrenos de la antigua fábrica de la Baskonia han tenido en estos últimos años. En 2009, SEPES, entidad pública empresarial dependiente del Gobierno de España que desarrolla una política activa de preparación de suelo residencial destinado a vivienda protegida, compra los terrenos que ocupaba la fábrica de la Baskonia, sin uso desde hace 40 años, y suscribe un convenio con el Ayuntamiento de Basauri para impulsar la construcción de 1.000 viviendas de protección oficial y, remarco, vivienda protegida. Ese convenio, vigente a día de hoy, data del 15 de septiembre de 2009 y su principal objetivo fue, además de dar uso y aprovechar ese terreno, evitar la carencia en un futuro de este tipo de suelo, facilitando el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles. El Partido Socialista, que gobernaba en aquellos momentos tanto en el Ayuntamiento de Basauri como en el Gobierno de España, consideró que la suscripción de este convenio suponía una oportunidad inmejorable para que Basauri aprovechara uno de los pocos terrenos existentes en el municipio susceptibles de crecimiento urbanístico. Y conviene precisar que el crecimiento urbanístico no implica solo la construcción de viviendas, sino también equipamientos absolutamente necesarios en Basauri, como pueden ser deportivos, culturales y, sin olvidar, la posibilidad de implantación de empresas. Nuestra posición ha cambiado respecto al uso de los terrenos de la Baskonia. Seguimos creyendo que Basauri en una situación de pérdida de población continua, no se puede permitir perder la oportunidad de frenar esa sangría que ha expulsado del municipio a centenares de jóvenes y no tan jóvenes que no han tenido la oportunidad de construir su proyecto de vida en Basauri como hubiesen querido. Yendo ya a la literalidad de la moción, debemos decir que la propuesta de rebajar en el número de viviendas puede ser valorada siempre que eso redunde en el beneficio del municipio. Pero para ello habrá que atender el número de demandantes de vivienda protegida en Basauri, tanto de personas que viven aquí como de otros municipios. Y en lo referente a dejar espacio para actividad económica e industrial, nos gustaría saber de dónde ha sacado el grupo proponente de esta moción la idea de que en los terrenos de la Baskonia no pueda darse también ese tipo de usos. Como ya hemos dicho al comienzo, el desarrollo de esta zona de Basauri implicaría también el establecimiento de actividad económica, o por lo menos eso es lo que defenderemos desde el Partido Socialista. Más si tenemos en cuenta la trágica desaparición de actividad industrial y económica en Basauri, con el cierre de numerosas empresas que daban trabajo a vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y por último, en lo que se refiere a lo que vamos a votar hoy aquí, que es el que SEPES regale el Ayuntamiento de Basauri la propiedad de los terrenos, aparte de que no es viable jurídicamente, no sé si conocen los estatutos de esta entidad pública empresarial, es que además hay un convenio firmado que se debe respetar, que puede ser negociado, claro, sí, pero no hacer como que no existe. Eso no es responsable ni admisible por parte de quienes nos dedicamos a defender los derechos e intereses de la ciudadanía. Por tanto, por todo lo expuesto, nuestro voto es negativo. Cierto. Bueno, un par de cuestiones previas. Uno, independientemente de lo que haya aparecido en los medios de comunicación, no hay ni ha habido una oferta expresa de SEPES al Ayuntamiento para que compre los terrenos. Ni hay ni la ha habido. Otra cuestión es que aquí se habla de más cosas y de modelo de poli y modelo para esos terrenos, pero no hay ni la ha habido una oferta firme en ningún momento, ni escrita, ni propuesta de una manera oficial, en absoluto. Luego, un apunte que se ha hecho, el proceso de plan general y aprobación creo que tiene su trámite y yo creo que como tal se vota, se aprueba, se darán los pasos oportunos y se han dado los pasos oportunos. Esto yo creo que es otra cosa. Creo que estamos hablando de filosofía en cuanto a modelo de poli y también al uso de esos terrenos, pero creo que el proceso esto no es óbice para que el plan general siga su tramitación de una manera normalizada y esto no es una alegación en sí, es una moción, lo que es. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la moción, aunque también creo que hay que decirlo todo. Es cierto que es una pretensión difícilmente realizable, eso de cesión gratuita, y creo que hay que decirlo para no llevarnos a engaños. Compartimos la visión de que en esos terrenos estratégicos para el municipio debe compatibilizarse la ubicación de un número racional digo, de vivienda con la implantación de actividad económica que pueda a su vez dar riqueza y dar empleo al municipio.
Entendemos que el modelo urbanístico y el tipo de pueblo en el que queremos vivir, evidentemente lo tienen que marcar los baserritarras, con las mayorías en cada momento en este pleno, evidentemente, y sus representantes, en cualquier caso no desde fuera. Estamos hablando, repito, de un modelo ya reflejado en el avance del plan general y en la aprobación inicial. Queremos que Basauri necesita viviendas, pero ubicadas racionalmente y con un número que atienda a sus necesidades. Creo que tal y como se está haciendo, con distintas promociones en marcha en distintos sitios, pero sin locuras urbanísticas de crear un gran barrio de 1.000 o 1.300 viviendas de la nada. El municipio también necesita disponer de espacios para reforzar su actividad económica y empresarial en un país que, aunque parezca lo contrario, no está muy sobrado de suelo interesante para actividad económica. No está muy sobrado. En cualquier caso, sabiendo que este es un tema debatido en el plan general y que la reversión gratuita de estos terrenos al municipio es una operación complicada, por no decir casi imposible, sí que pensamos que es oportuno hacer un gesto para reivindicar ante SEPES el valor de estos terrenos para el municipio y también la necesidad de actuación en ellos. En cualquier caso, este es un gesto reivindicativo ante SEPES, no significa, o este gesto reivindicativo, o este gesto de decir, oye, estamos aquí y entendemos que, a nuestro juicio no debe significar, bajo ningún punto de vista, que no busquemos puntos de encuentro con SEPES, que no sigamos buscando puntos de encuentro con SEPES. Aquí nadie le he oído decir si nos hemos reunido con SEPES. Pues más de una vez y de dos. Más de una vez y de dos. Digo, respecto al uso de esos terrenos, creo que es nuestra responsabilidad seguir haciéndolo y porque nuestra obligación debe ser tratar de consensuar una actuación social y económicamente viable que responda al modelo, que responda de alguna manera también a los intereses del propietario, pero que responda sobre todo al modelo que democráticamente decía este pleno, el modelo de ciudad o de municipio. Creo que a este respecto siempre hemos tenido una actitud firme y constructiva con SEPES y tengo que decir que creo que la clave es seguir hablando con ellos. Sí es cierto que últimamente hemos observado una actitud más abierta y proclive quizás al acuerdo y esto se tiene que reorientar y empujar en este sentido, desde el acuerdo y desde intentar buscar pues, puntos sobre todo de interés comunes. Aunque de ahí a pensar que nos van a regalar el terreno, pues va a ser complicado. Luego, se han dicho algunas cosas y sin ánimo de polemizar. Yo creo que menos demagogia. En Larrazábal habrá que hacer algo viable, no prometer sin saber qué se puede dar ni qué se puede hacer. Hacer algo viable, no prometer sin saber qué se puede dar y se puede hacer. Creo que en el plan general ya se apunta a un área de rehabilitación integrada que puede propiciar que haya una actuación integral en el barrio y es abrir una puerta para ello. Y yo, de todas formas, bueno, creo que a la vista también de los posicionamientos de los distintos grupos políticos municipales, bueno, pues la verdad es que nosotros nos congratulamos de que por fin o se exprese ahora, cuando no era así antes ni ha sido siempre así, que en ese terreno también tiene que haber actividad económica. Nos congratulamos de que sea así, compartimos plenamente que eso se tenga que ser así. Gure bozka baiezkoa. Beti pentsatuz gero kinu badaola eta segitu behar dela eztabaidan, adosten eta berbaiten. Ez bakarrik aipatzea hemen komentatu den nik uste inpresizio batzuek ezin ditut holan erantzu gabe utzi, noski hau ez da alegazio bat apori, hori dauka beste bide bat, eta hor EH Bildu erantzunkizun osoz, eta nik uste gainera lan, en fin, gure neurrian eta baino erantzunkizun osoz, gure aportazioak eta gure alegazioak presentatu ditu. Javi izan da arduraduna eta egon gara, eta gure planteamendua, eta gure negoziazioa, eta baino eske PPko ordezkariak esan duenaren arira badirudi ona ekarri dugula mozio hau zedala gure planteamendua aporen inguruan, eta ez da horrela, da mozio bat, eta bai da dauka, bai hori onartzen dugu kutsu errebindikatibo bat, eta badator ari batera, eta egia da komunikabideetan agertu zen,
medio batean ikuste, bueno, pues da gehien irakurtzen dena, eta 16 milioi hitza agertu zen, eta guk uste horren aurrean, bueno, Basauriko herria, seguramente gu bezala, pues, bere harridura edo bere kezka, azaldu zuela, eta horretako gure planteamendua. Eta noski, ez gara inozoak, eta ez ditugu oran brindizak egiten, baina ardura osoz esaten dugu, bueno, guk uste duguna, eta ze nolako herri planteamendua daukaguna, eta hori aurrera eraman dugu, leku guztietan. Momentu bakoitzean, dagokion moduan, APO negoziaketan edo jorraketan, onartu genuenean pasaden ekainean, eta tokatuko denean, berdin jokatuko dugu, arduraz. Busca, Natalia. Bai. Bai. Sí, bueno, a ver, soy consciente de que esto no es una alegación. Era una forma irónica de decir que lo que no se ha hecho antes, en el plazo legalmente establecido, y como lo han hecho los demás ciudadanos, pues llega Bildu ahora y mete aquí una moción que pues debe ser poesía, pero bueno, está claro que no es una alegación como tal. Pero yo un poco lo decía por eso, porque hay otros ciudadanos que lo han presentado en tiempo, forma y plazo, que están esperando a que se resuelva una alegación, y aquí al final, en pleno debate del plan general, va a llegar a las EPEs un dictamen favorable a favor de que le regalen unos suelos, o sea, y hablamos de abrir caminos, pues poco camino se abre cuando alguien cierra una puerta y no deja que corra el aire, que es lo que está pasando cuando le llega a las EPEs este documento. Es decir, primero me proponen 12, luego 15, luego 200, ahora que le regale el suelo. A ver, yo soy el de las EPEs y seguramente me cuesta salir del baño, quiero decir, porque al final va a ser un poco... Bildu se entera por la prensa que esto cuesta 16 millones de euros. Joder, yo tengo aquí una sugerencia del 3 del 8 del 16. Aquí pone 16 millones de euros. A ver, aquí un testigo. ¿Qué pone aquí? 16 millones. Es más. Todo ello ha supuesto una inversión hasta la fecha superior a los 16 millones de euros. Bueno, superior, pero bueno, que te quiero decir que esto, Bildu se entera por la prensa, pues cuando... Pues yo lo que pone en la moción y lo que ha dicho ahora la portavoz, pues al final nos enteramos en la prensa de lo que hay que trabajar en el ayuntamiento. Sí, es por eso, sin más. Al final, esto pasa como cuando de repente pedimos pues que en la cárcel se construya ahí suelo terciario. Bueno, pues al final pedimos cosas imposibles. Y estos documentos pues llegan a otras administraciones, pues que al final todo el municipio pues queda como poco serio, porque pedimos cosas imposibles sin ningún sentido, que es como lo que decía hace tiempo, es como si pedimos hacer un bidegorri en la autopista. Bueno, pues igual lo trae alguien aquí a pleno y se vota y sale que sí. Bueno, o yo qué sé, o un puerto deportivo en la ría, en Soluarte. Ahora que está ahí medio en obras, pues aprovechamos y hacemos un puerto deportivo. Total, por pedir. Entonces... Bueno, es cuestión de pedirlo, porque aquí al final se ve que toda moción que entra, como hay un pacto urbanístico entre el PNV y Bildu, pues aquí todo vale. Digo yo, eso es por lo que veo, porque conmigo yo creo que no se ha llegado a ningún... De forma directa, porque de indirecta sí que alguna sugerencia se ha incorporado en el plan general. Al final, a los políticos yo creo que nos pagan por ser relativamente serios. Entonces, yo creo que al final este tipo de mociones son poco serias, llegan a otras instituciones, a otras administraciones, es la imagen de técnicos municipales, de gente. Entonces, votar que sí, como dice el alcalde, bueno, sabemos que es imposible, pero voto que sí. Hombre, lo bueno que tiene la política es que permite una figura que es la abstención, que es muy cómoda, porque tú en la empresa privada, tu jefe, no, oye, ¿has hecho esto? Sí, no, me abstengo. Pues te vas a la calle, directamente. El de la abstención, que pase por el cheque. Entonces, hombre, yo sinceramente sé que es poesía, sé que estamos ya en clave electoral, pero bueno, igual presento yo una moción, pues eso, para hacer un puerto deportivo, pues eso, en Soluarte. Bye. Sí, bueno, nosotros tenemos que decir que cualquier actuación, ya sea el modelo que nosotros entendemos de pueblo y de entorno para la zona de la Baskonia, cualquier actuación es una mejora para la situación actual que hay.
cualquier actuación, ya sea el modelo que ha presentado Basauri Bai de manera reiterada en alegaciones o cualquier otro tipo de actuación, sin duda va a mejorar la zona a como está a día de hoy. Eso es un hecho. Y es un hecho que acaba de decir el alcalde, que la situación por parte del SEPEZ o la disposición por parte del SEPES es más abierta hacia un acuerdo. Eso es lo que se acaba de trasladar. Y ahora lo que vamos a trasladarles nosotros es, bueno, como estábamos dando pasos en el buen camino, vamos a ver si me lo dais gratis. No sé, o sea, yo creo que hay que tener un mínimo de rigor, un mínimo de seriedad, más cuando estamos diciendo lo que estamos diciendo aquí. Y cuando estamos jugando con un entorno muy afectado y muy dañado dentro del municipio. Es lo único que pedimos desde Basauri Bai. Un mínimo de rigor y un mínimo de seriedad. Porque a mí me gustaría ver, luego en el acta de la reunión que se tenga con el SEPES, me gustaría ver cómo se traslada esto. Oye, no, que es que nos saca una moción en la que en ámbito electoralista, porque ya estábamos cerca de elecciones, pues bueno, nos ha venido esta moción y os tenemos que pedir el suelo gratis. ¿Nos lo dais? No sé, ¿cómo va a ser ese diálogo? Va a ser un diálogo curioso. Va a ser un diálogo curioso. Sin duda, luego el acta obviamente no reflejará esa conversación que se tenga previamente o que se tenga dentro de la reunión, pero va a ser un diálogo curioso. Nosotros lo que pedimos es seriedad. Bueno, algunas cuestiones breves por nuestra parte. A ver, para acá tú, Marina. No te había visto levantar la mano. Bueno, se nos habla de un convenio que va contra los intereses del municipio y lo dice quienes han preferido para los terrenos de la Baskonia, y así lo han especificado con su sí a la aprobación inicial del Plan General. Digo que lo dicen quien han cambiado 1.300 viviendas protegidas por 189 viviendas libres y solo 51 de VPO y 51 tasadas. Por cierto, los mismos que han hecho en el centro de Basauri que se quiten las viviendas de VPO para hacer viviendas libres de a millón prácticamente literal. No es serio ni responsable decir que un convenio suscrito entre dos administraciones es papel mojado. Haya costado 15 o 3 millones de euros. Luego decía el señor alcalde que en estos 8 años que han tenido más de 1 y 2 reuniones, 3 reuniones son suficientes en 8 años o para intentar llegar a un consenso de, pues eso, de lo que SEPES propone. Incluso ellos están dispuestos a negociar a las 300 en las que nos hemos encasillado, 300 viviendas. No nos parecen suficientes reuniones. Y bueno, nos parece que no es ni seriedad, ni rigor, ni es la solución que se merecen los vecinos y las vecinas del entorno de la Larrazábal, porque sí, creemos que debiera estar unido todo el proyecto de la Baskonia, debiera estar unido también con la Larrazábal, que hace muchísimo tiempo que están pidiendo una solución y es que es completamente necesaria la solución. Creo que poco serio es llevar no sé cuántos años con estos terrenos en medio municipio sin que se haga nada. Eso sí que es poco serio. Es poco serio que esto dependa de Madrid y que nadie de los que tiene representación en Madrid y poder de decisión en algunos aspectos haya empujado con ese tema. Eso también es bastante poco serio. Me congratulo también de que alguien más empiece a hacerlo. Me congratulo también, nos congratulamos. También es poco serio tener que explicar esto al tercer presidente de SEPES. Creo que va por el tercero. Eso también es bastante poco serio, pero bueno, la política estatal va como va. Y también es poco serio, alguien ha hecho un cálculo, esto es muy fácil de decir, cualquiera que esté en el mundo de la vivienda, en el ámbito de la vivienda puede hacer un cálculo muy fácil. 1.000 viviendas, estaba entre 1.000 y 1.300. 1.000 viviendas, quitando gastos de urbanización, un cálculo muy generalista, pero que os lo pueda confirmar cualquiera que, repito, esté en el mundo de la vivienda en el ladrillo. La venta de 3.000 viviendas, perdón, de 1.000 viviendas, a un beneficio en torno a 60.000 euros, que es casi el mínimo beneficio que se hace en vivienda, el mínimo beneficio, echen ustedes la cuenta, 60 millones de euros. 60 millones de euros. Creo que esto, por sí solo, ya habla bastante de qué estamos hablando. Por cierto, en el Plan General se plantean 250 viviendas en este entorno
No sé si podremos actuar con más o menos flexibilidad, si toca hay alegaciones. Bueno, 250 viviendas por 60.000, que repito es lo menos que se puede ganar en la venta de una vivienda, lo menos, estamos hablando de 15 millones. Solo por un tercio del terreno, solo por un tercio del terreno. Me refiero a lo que se refleja en el plan general. Si aquí no cubren, lo que no cubren es con 60 millones. En cualquier caso, creo que nos toca seguir hablando, creo que las administraciones públicas es lo que tenemos que hacer y nos toca seguir intentando acordarnos y tranquilos, que seguro que ese interés nos seguiremos sentando a pesar de esta moción, con toda seguridad, si en lo que estamos realmente es a cubrir gastos y a que por lo menos el dinero público revierta, pero no vayamos a máximos de beneficios. Gaby, creo que ya hemos hecho una, que ya hemos hecho una vuelta. Entiendo que si EH Bildu tiene algo más que decir y hemos hablado todos lo que queríamos hablar. Es un apunte. EH Bildu. Gure boto aldekoa izan zen, eta horrekin. Hurrengo puntua, mesedez. 7. Basauri bai udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, Basaurik bat egitea oinezkoen hirien sarearekin. Bai, Pepe. Tendrá que... Joder, parkatu, despistatu nazen, despistatu gobi. Proposatzaileek, bai, azaldu aiela. Vale, nosotros lo que vamos a presentar, los acuerdos que queremos que se lleven a cabo en el plenario es que se firme la Carta Internacional del Caminar, por un lado, y por el otro lado, que el Ayuntamiento se adhiera a la red de ciudades que caminan, ¿no? Y para eso, bueno, habréis leído la moción, pero sí quería comentar pues lo que es primero los dos puntos, ¿no? Uno es la Carta Internacional del Caminar, que es por la creación de comunidades sanas, eficientes y sostenibles, donde la gente elija el caminar, ¿no? Nosotros ratificando, dice la Carta, ¿no? Nosotros ratificando la Carta, conocemos los beneficios de andar como un indicador clave de sociedades con salud, eficiencia, inclusión social, sostenibilidad, además de reconocer los derechos universales de las personas, en poder caminar de forma segura y disfrutar de una alta calidad de espacios públicos, en cualquier sitio y en cualquier momento. Nos hemos comprometido con el trabajo de reducción de barreras físicas, sociales e institucionales que limiten la actividad del caminar. Trabajamos con otros grupos para ayudar, crear una cultura donde la gente elija caminar, como medio de desplazamiento, mediante nuestro compromiso con esta Carta y con sus principios estratégicos. 1. Incrementar la movilidad integral. 2. Diseñar y gestionar espacios y lugares para las personas. 3. Mejorar la integración de las redes peatonales. 4. Planteamientos especial y uso del suelo en apoyo de la comunicación a pie. 5. Reducir el peligro de atropellos. 6. Mejorar la sensación y seguridad personal. 7. Aumentar el apoyo de las instituciones. Y 8. Desarrollar la cultura del caminar. La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional sin ánimo de lucro, abierta a ayuntamientos y otras administraciones públicas que quieren avanzar hacia nuevos modelos de ciudad, donde los viandantes son máximos protagonistas de la movilidad urbana y del espacio público. La integración en la red implica un compromiso con la mejora de la calidad y el atractivo de espacios públicos, como lugar para caminar y estar, abordando para ello proyectos dirigidos al fomento de la movilidad sostenible, la accesibilidad universal, la seguridad vial, la calidad ambiental, la autonomía infantil, el verde urbano y la conciencia ciudadana. La red de ciudades que caminan suma más de una treintena de ciudades, entre las que cuentan Ansoain, Ciudad Real, Córdoba, Irún, la Puebla de Cazalla, Mahón, Ponferrada, Pontevedra, Torrelodones, Torrevedras, Villanueva de la Serena y Vitoria-Gasteiz, como galardonadas por la red en algunas de las diferentes ediciones y categorías de los premios internacionales a ciudades que caminan.
Desde la red de ciudades que caminan trabajamos para fomentar el camino como medio de desplazamiento cotidiano y para mejorar la calidad del espacio público como lugar para estar y para caminar. Las ciudades asociadas a la red pasan por formar parte de un foro permanente de comunicación transversal, donde puedan intercambiar información, compartir experiencias y plantear cualquier tipo de duda, debate o propuesta de actuación conjunta. Basauri se puede beneficiar de su pertenencia a esta red en los siguientes aspectos: encuentros, visitas técnicas, campañas promocionales, centro de recursos, actividades formativas y premios a Ciudad que Camina, asesoramiento técnico y difusión. Por eso pedimos que se apruebe esta moción con los 2 puntos que hemos hablado antes, ¿no? Carta Internacional del Caminar, a su aprobación, y la aprobación de adherirnos a la red de ciudades que caminan. Pepe. Bueno, la movilidad peatonal es cierto que cada día está cobrando más importancia, no solamente la movilidad peatonal, sino la movilidad en sí, ¿no? Al final lo que se habla de tener derecho de ciudad o a ciudad, que es el poder disfrutar de ella y que sea un entorno lo más amable, cómodo, accesible para el ciudadano. Has hablado de Pontevedra. Claro, Pontevedra, ahí me sonaba algo y estaba ahora mirando en Internet, y claro, Pontevedra es la ciudad más cómoda de Europa para vivir según la ONU y fue premio a la ciudad más cómoda y sobre todo pensando en el... ¿Cuál? No, que no sé quién gobernaría aquí, no tengo ni idea. No, en serio. Bueno, de aquí es Rajoy, pero es de Pontevedra. Entonces, al final Pontevedra es un ejemplo muy claro de lo que una ciudad ha hecho, pues por la accesibilidad, movilidad y lo que decíamos, hacer una ciudad más cómoda, amable. Cosas que aquí igual pues el equipo de gobierno no lo tiene muy claro, porque el plan de movilidad está obsoleto desde el año 2005, ¿no? Fíjate que aquí el plan de movilidad es anterior a la llegada del metro, o el de accesibilidad, que este año pues han dicho que lo van a contratar pues después de que fue revisado en el 2012. Hay que dar también mucho empaque a la Agenda 21, que en todo tema lo que es medio ambiente, que igual en este ayuntamiento igual todo el tema de medio ambiente pues igual es un poco la María, o la que de las áreas que menos atención se le presta. Y bueno, entonces mi voto va a ser favorable, pero reconociendo o recordando aquí al equipo de gobierno lo importante que es la movilidad, la accesibilidad, la Agenda 21 y la seguridad, porque estamos pidiendo recorridos peatonales y estas 4 cosas tienen mucho que ver con ello. Entonces mi voto es sí. Cierto. Basauri Bike. No, nuestro voto sí. Bueno, sí, o hacemos el turno y votáis al final. Si queréis. Bueno, Nahi duzu moduan, bueno, en kasutan. Bai. EH Bilduk. Alde. PSek. Sí, de acuerdo. EAJak. Bueno, ez naz hartuko eztabaidan gure agenda 21 edo dauzkaguzan plan desberdinak non daukaguz edo zelan daukaguzan. Digo que, en cuanto a la moción, sin entrar a otras historias, encaja completamente un poco con la línea que se está trabajando desde el ayuntamiento, con la línea que propone este equipo de gobierno. La mejora de la accesibilidad, la seguridad vial, la movilidad, el medio ambiente. Concretamente, si pues los que asistís a distintas comisiones de Basauri Kirolak, de política social y demás, estos días estamos teniendo distintos planes que ponen en valor y nos comprometemos con una serie de indicadores y propuestas para trabajar en ese sentido, como pueda ser el plan que hemos aprobado no hace mucho de Basauri Adinekoekin Atzegina, que propone temas de accesibilidad, de seguridad, de peatones, movilidad, clarísimos. El programa de paseos saludables desde Basauri Kirolak, que también hace énfasis y promueve el desarrollo de la cultura del caminante, como bien decías.
más allá de premios internacionales, pero es lo que se propone, la red local de salud, Basauri Sano Bizi, que hoy creo que tenían una reunión con agentes locales y demás también pues para impulsarlo y demás, y yo creo que al final estamos hablando un poco de, bueno, pues del impulso de la seguridad vial, la movilidad, el medio ambiente, cosas que, a pesar de lo que algunos dicen, están en la agenda de este equipo de gobierno, como se han impulsado pues Basauri 30, la Agenda 21, Semana de Movilidad anualmente, el Plan de Acción por la Energía Sostenible, teniendo el pueblo que tenemos y la realidad que tenemos urbanística, pues bueno, solventar las barreras arquitectónicas, sobre todo, como decía, en Basauri Atzeina, Basauri amigable con las personas mayores, es un reto el porcentaje de población mayor que tenemos y, por supuesto, que una de las cosas que solicitan es la accesibilidad, ¿no? Romper esas barreras, ¿no? Esos barrios que tenemos en Basauri como Federico Mayo con la segunda fase, o el acceso a los portales de Hernán Cortés, o bueno, ascensores, bidegorris, 3 bidegorris que se han ido poniendo para unir distintas zonas con los municipios de al lado, y el compromiso que hay, pues por seguir trabajando en ese sentido. Entonces, yo creo que al final estamos hablando quizás con otro plan, otro proyecto, pero al final es algo que suma más a todo lo que se viene trabajando desde el equipo de gobierno, desde ese ayuntamiento, y yo creo que, bueno, obviamente, desde el equipo de gobierno y desde años que se iban trabajando en Basauri por parte de todos y de todas los grupos políticos. Y, bueno, pues huele al DETIC A2 y estamos de acuerdo con la moción. Solamente decir que nosotros hemos presentado esta moción porque creemos que puede aportar a lo que se viene haciendo y que se puede aprender de otros sitios de que han hecho cosas innovadoras y demás, y a nivel internacional incluso, y que estaría bien asistir a estos congresos que hay, porque lo que sí nosotros nos damos cuenta que día a día hay cosas que se mejoran en cuanto a todo, a movilidad, accesibilidad y todo, y en ese sentido es que podemos aprender de aquellos que han hecho algo más, porque aquí también se ha hecho pues cosas como velocidad a 30 y demás, y me parece que nos parecía positivo. En ese sentido era que presentamos la moción nosotros. Oso ondo. Hurrengo puntua, ez dugu aldez aurretik auzokideko herritarrek sartutako galdera edo erregurik, ez daki udal taldeen tartean, baten bate egongo balitz. Ez balego, arratzalde hon pasatu eta ondo ibili.